Los leucocitos o glóbulos blancos forman parte del sistema inmunitario, de modo que intervienen en la defensa del organismo cuando es invadido por moléculas extrañas, microorganismos, etc. El terreno donde actúan no es solo la sangre, pero es esta la que los hace circular y acercan los leucocitos a los lugares afectados. También no solo protegen al cuerpo de los microorganismos invasores, sino que también eliminan los desechos y las células mutadas. Al hacerlo, permiten que varias células del tejido corporal continúen funcionando correctamente. Su principal respuesta inmunitaria es defender el cuerpo. Esto se logra de diferentes maneras según el tipo de leucocito. La principal función de los eritrocitos es el intercambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, y el transporte entre pulmones, sangre y tejidos, y la determinación del grupo sanguíneo de la persona. Los linfocitos T son un tipo de leucocitos de la línea linfoide que se producen en la médula ósea, maduran en el timo y se pueden encontrar en la sangre y en la linfa. Participan en la respuesta inmune adaptativa celular y humoral, donde tienen funciones regulatorias y citotóxicas. Existen 4 tipos de linfocitos T, cada una con una función específica durante la respuesta inmune. Los linfocitos T colaboradores o auxiliares trabajan junto con los linfocitos B, un tipo de linfocito que participa en la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos T colaboradores secretan citocinas que estimulan la activación de los linfocitos B para que produzcan anticuerpos contra el patógeno invasor. Los linfocitos T citotóxicos destruyen directamente el patógeno invasor al secretar las proteínas perforina y granzima. La perforina crea poros en las membranas celulares de los patógenos, permitiendo que las granzimas entren en ellas e induzcan la apoptosis. Esto permite la destrucción del propio patógeno y de las células infectadas. Los linfocitos T reguladores o supresores actúan suprimiendo la respuesta inmunitaria, así impiden que los linfocitos T colaboradores y citotóxicos se activen continuamente. Gracias a ello limitan su reacción una vez que se ha eliminado el patógeno. Los linfocitos T de memoria forman parte de la respuesta inmune adaptativa secundaria, que consiste en la respuesta rápida contra un antígeno tras una exposición previa. Son células longevas, ya que residen en el torrente sanguíneo durante un periodo prolongado. Cuando detectan la presencia del antígeno del que son complementarias, se diferencian rápidamente en linfocitos T colaboradores y citotóxicos para eliminar el patógeno. La respuesta inmune celular describe la respuesta inmune que no implica anticuerpos. En la respuesta inmune celular participan solo linfocitos T maduros, macrófagos y citocinas. Las células T pueden reconocer a otras células que han sido infectadas o modificadas por un patógeno. Esto se debe a que las células infectadas presentan los antígenos del patógeno en la superficie de su membrana plasmática. Estas células se conocen como células presentadoras de antígenos y los linfocitos T no las detectan. Los linfocitos B participan en la inmunidad humoral, donde producen una gran cantidad de anticuerpos en respuesta a un antígeno extraño, como son los fragmentos o la totalidad de una bacteria, virus y parásitos. Los anticuerpos producidos por los linfocitos tipo B sirven para unirse y neutralizar los patógenos, así como para marcarlos para su posterior destrucción mediada por células, la cual es realizada por los linfocitos T o natural killer. Los linfocitos B pueden clasificarse en células plasmáticas y células B de memoria. Las plasmáticas producen anticuerpos que se unen y neutralizan o marcan los patógenos al igual que las células infectadas o neoplásicas, para luego ser destruidas por medio de la inmunidad celular. Las células B de memoria sirven para memorizar cada antígeno específico que se ha enfrentado para poder generar una respuesta inmune rápida y potente la próxima vez que se enfrenta al mismo patógeno. Esta es la base fundamental de la inmunidad adquirida, que es la adaptativa, al igual que el fundamento de la efectividad de las vacunas. Los neutrófilos constituyen la mayoría de los leucocitos circulantes en humanos adultos. Estos se agrupan en grandes cantidades en el sitio de la infección en respuesta a moléculas inflamatorias. Una vez en el tejido infectado, fagocitan a las bacterias y secretan una gama de proteínas que tienen efectos antimicrobianos y potencial para la remodelación de los tejidos. Los neutrófilos son los principales componentes celulares del pus, donde se acumulan al final de su corta vida.
Los basófilos son granulocitos no fagocíticos que contienen gránulos basófilos grandes. Se cree que los basófilos desempeñan un papel en nuestra respuesta a los parásitos, particularmente a los helmintos o gusanos parásitos. Cuando se unen a los complejos circulantes de anticuerpo-antígeno, los basófilos liberan el contenido de sus gránulos. La histamina, que es uno de los compuestos mejor conocidos en los gránulos de los basófilos, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la actividad del músculo liso y permite el acceso de las células inmunitarias al sitio de la infección. Los basófilos también liberan citocinas que pueden reclutar otras células inmunológicas, incluidos los eosinófilos y linfocitos. En áreas donde la infección parasitaria por gusanos es menos frecuente, las histaminas se aprecian mejor como causa de los síntomas de alergia. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas que activan otras células. Los macrófagos se originan a partir de monocitos sanguíneos que dejan la circulación para diferenciarse en distintos tejidos. Cada población de macrófagos es sustancialmente heterogénea, lo que probablemente refleja el grado de especialización requerido dentro del ambiente tisular en el que se encuentren. Dicha heterogeneidad se ve reflejada en su morfología, el tipo de patógeno que pueden reconocer, así como el nivel de citocinas inflamatorias que producen. Además, los macrófagos pueden producir especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico, que permite la destrucción de las bacterias fagocitadas. La naturaleza heterogénea de estas células no se deriva únicamente del proceso de diferenciación, sino que podrían deberse en parte a los monocitos de los que lo derivan. A continuación, hablaremos de las plaquetas. Estas son muy importantes para nuestro cuerpo. Además, llegan a vivir 10 días. Su número de células puede llegar a ser de 150 a 400. Esta cantidad se puede multiplicar por 10 elevado a la potencia 9. En su función, las principales características de estas que realiza es de que ayuda principalmente en la hemostasia, sobre todo promoviendo la coagulación de la sangre y a taponar las lesiones endoteliales. Estas se encuentran envueltos en una membrana plasmática y se originan de los megacariocitos en la médula ósea. Como les digo, ayuda para la coagulación de la sangre, la hemostasia. Además, se encuentra en algo que se le llama factor de von Willebrand. Además, también se encuentra en la trombosipondina y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Son muy importantes para nuestro cuerpo y estas son las características principales de ellas.